Eso quiero que tomes la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Daniel, allá en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Y vamos a hablar de ese precioso lugar. Un lugar llamado el cielo. El cielo. Daniel capítulo 4. Y vamos a estar pues yendo de un lugar a otro como siempre. Y vamos a ver dónde está ese cielo. Hey, hay varios cielos. Hay varios tipos de cielo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 4. La enseñanza de que hay un cielo es a veces recibida con dudas. A veces uno le dice a la gente, ¿te gustaría ir al cielo? Y la gente con dudas dice, ¿pero es que acaso existe el cielo? ¿Quién ha ido y quién ha venido para que nos eche el cuento? Bueno, tenemos 3 informantes del cielo. Uno, el apóstol Pablo. La Biblia dice que fue allá y vino. 2, tenemos el apóstol Juan, el escritor del libro de Apocalipsis. Dice la Biblia que él estuvo allá y vino. Y el tercer informante del cielo es el mismo Señor Jesucristo, que dejó la gloria, dejó el cielo para venir a hacerse hombre aquí a la tierra. De acuerdo a las Escrituras, hay muchos pasajes que hablan sobre ese hermoso lugar llamado cielo. El cielo es real y hay testimonios registrados sobre el cielo. Vamos a ver a continuación lo que la palabra de Dios tiene que decir de lo real y hermoso que es el cielo. La primera cosa que quiero que podamos aprender hoy es que existen 3 cielos. ¡Ah! No puede ser. Yo creí que existía uno. No, existen 3 cielos. El primer cielo que vamos a ver son como por capas, ¿ok? 1, 2 y 3. Va de abajo hacia arriba. El primer cielo lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él, está hablando de un árbol, debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas, ¿quién? Las aves del cielo. Las aves, del cielo. ¿De dónde? Del cielo. Del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Dice las aves, quiere decir que el primer cielo que podemos ver en la Biblia es el cielo. ¿De quién? De las aves. ¿Has visto aves volar? Sí. Ok, ese es el primer cielo, el cielo de las aves. En ese primer cielo es donde reina Satanás también. Satanás, el diablo, no vive en el infierno, como la gente dice. Tampoco es un muñequito rojo con un tridente en la mano y una cola. No. Satanás es un ángel muy hermoso, dice la Biblia, que fue arrojado del cielo, a donde vamos a ir ahorita, porque se halló en él maldad. El cielo de las aves es el primer cielo que podemos ver. Y es el lugar, la habitación, donde Satanás anda con sus demonios, pues revoloteando y buscando hacer el mal a la humanidad. ¿Sí me están siguiendo? El otro cielo, vamos a ir al libro de Salmos, unas páginas más atrás. En el centro de su Biblia, si usted cierra su Biblia y mete los dedos en el centro y lo abre, normalmente aparece Salmos. Salmos, sí, ¿ocurrió? No ocurrió, algunas veces no ocurre, pero a veces se mueve, pero normalmente en el centro de la Biblia aparece Salmos. Vaya al capítulo 19, Salmos capítulo 19. Vamos a ver el segundo cielo, porque ¿hay cuántos cielos entonces? 3. Ya vimos el primero. ¿Cuál es el primer cielo? Y también ¿quién vive ahí? El diablo y sus demonios. No podemos verlo y vamos a ver, hoy en la tarde voy a hablarte un poco más de eso, que no podemos verlo, pero sí existe.
Segundo cielo. ¿Dónde quedará el segundo cielo por el amor de Dios? Capítulo 19 de Salmo, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué dice? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Alguien puede leer el versículo 2? Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Declara sabiduría. Entonces dice, los cielos, hablando de varios, ¿verdad que sí? No de uno. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y luego dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento. ¿De qué está hablando el firmamento? El firmamento está hablando de lo que está afuera de la tierra. O sea, el sol, la luna, las estrellas, los planetas. ¿Sí me está siguiendo? Quiere decir que el primer cielo entonces, ¿cuál es? Donde también viven. El segundo cielo, el primer cielo, el segundo está más arriba. Ese no podemos verlo con los ojos así ahorita, quizás con un telescopio sí, pero es el cielo donde están los astros, donde está la luna, donde está el sol, las estrellas, los planetas. Ahora vamos a ver el tercer cielo. El tercer cielo lo vamos a encontrar en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, está en el Nuevo Testamento, ¿ok? Eso está más, ya no está en el Antiguo. Si se ubica en Mateo, donde estábamos en la primera clase, bueno, después de Mateo, luego de Mateo, mucho más adelante de Mateo, vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1, ¿sí? Segunda de Corintios, dígame una vez si ya llegaron. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, es del versículo 1. Te dije que uno de los informantes del cielo era el apóstol Pablo. Aquí está en la cita en donde él declara que sí, él estuvo en ese tercer cielo. Dice el 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, está hablando de él mismo. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado. ¿Hasta dónde? No los oigo. El tercer cielo. Entonces, ¿cuántos cielos hay? ¿Cómo sabemos que hay 3? Porque ahí dice, pero no es el de la música esta, no es la banda. No es la banda, no. Sabemos que hay 3 cielos porque la Biblia dice que hay un tercer cielo. Ya vimos el primer cielo. ¿Dónde está? Es el cielo y donde mora Satanás y sus demonios. Está el segundo cielo, que es el cielo, el firmamento, ¿verdad? Donde están el sol, la luna, las galaxias y todo eso. Pero está un primer cielo, segundo cielo, está un tercer cielo, que es a donde dice el apóstol Pablo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Quiere decir que ese paraíso, me da risa porque los mal llamados testigos de Jehová predican mucho sobre el paraíso aquí en la tierra. Pero el paraíso no está aquí en la tierra. ¿Sabe dónde está el paraíso? O sea, está en el cielo donde Dios mora. Ahí en ese tercer cielo es donde están los ángeles de Dios. Ahí en ese tercer cielo es donde Dios vive. Ahí en ese tercer cielo es donde Cristo está ahorita sentado a la diestra del poder de Dios. Ahí en ese tercer cielo es donde están llegando cada día personas que aquí en la tierra pusieron su fe en la obra y la persona de Jesucristo en la cruz. Es desde ese tercer cielo la morada de Dios, donde Dios vive. Nadie puede llegar ahí en avión. Nadie puede llegar en el cohete de que vaya a construir Elon Musk. No pueden llegar en un cohete de él. Nadie puede llegar volando. Nadie puede llegar pagando un pasaje. Las únicas personas que pueden llegar allá es porque Dios las va a llevar allá. Y es porque han puesto su fe en Jesucristo. Es la única manera de poder llegar allá.
No podemos construir un cohete y decir, Enixon, móntate aquí conmigo. Pastor, ¿y a dónde vamos? Tú móntate, que vamos al tercer cielo. Va a decir, cucú, cucú. El pastor se volvió loco. En un cohete no podemos llegar, pastor. La única manera de llegar allá es a través de Jesús. Es desde el tercer cielo donde Dios oye nuestras oraciones. Es desde el cielo donde Dios ve a los hombres. Desde ahí dice la Biblia que Dios ve a las personas. Es desde ese cielo donde Dios habló las leyes y dictó la palabra de Dios, la Biblia. Dios está en ese tercer cielo. Cristo está en ese tercer cielo. La palabra de Dios enseña que hay un cuerpo o hay cuerpos que están guardados y reservados para aquellos que van a ir allá a ese bello y precioso lugar llamado el cielo. Por eso dice la Biblia, ¿están en 2 de Corintios? Sí, vaya unas páginas detrás, en el capítulo 5. Está en el 12, vaya al capítulo 5. Facilito. 2 de Corintios, capítulo 5. Por favor, y note lo que dice el versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Y vemos que hay cuerpos que van a llegar a el cielo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, hablando del cuerpo humano aquí en la tierra, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, o sea, nos morimos y se descompone en el sepulcro, tenemos de Dios un edificio, o sea, un nuevo cuerpo, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Quiere decir que si nos llegamos a morir y nuestros cuerpos van al sepulcro y aunque se pudra, en el cielo vamos a tener otra vez ese cuerpo y hasta mejor. La palabra de Dios también nos enseña que es la ciudadanía de muchos, pero no de todos. La Biblia nos enseña que el cielo es la ciudadanía de muchos, pero no de todos. Si va unos libros después de Corintios, luego de 2 de Corintios, vas a encontrarte un libro llamado Gálatas. Luego de Gálatas vas a encontrarte un libro llamado Efesios. Y luego de Efesios vas a encontrarte Filipenses, que es donde vamos a ir. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Está después de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 3. Nota por favor el versículo 20. El cielo es la ciudadanía de muchos, pero no de todos. Dice la Biblia en el versículo 20 del capítulo 3 del libro de Filipenses. ¿Sí ya llegaron? Amén. Dice la palabra de Dios. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo había recibido a Cristo como su Salvador personal. Pablo decía, mi ciudadanía está en los cielos. Yo estoy seguro que me voy al cielo porque ya recibí a Cristo como mi Salvador personal. Te pregunto, no me respondas, ¿tú estás seguro que irás allá? Yo sé que tú quieres ir, sé que anhelas ir, pero es la ciudadanía de muchos, pero no de todos. La Biblia expresa que es el consuelo y la esperanza de aquellos que mueren en Cristo. Si estás allá en Filipenses, ve un libro después, está Colosenses. Un libro después de Filipenses está Colosenses. Por favor, ve el capítulo 1. El capítulo 1 y nota el versículo 15. Quiere decir que el cielo es la esperanza que está guardada para aquellos que mueren en Cristo. Colosenses, un libro después de Filipenses, capítulo 1, versículo 5. ¿Sí ya llegaron? Dígame un amén. 1:5. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que está ¿dónde? ¿En dónde? Hay una esperanza que está guardada ¿en dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En otras palabras, el cielo va a ser para aquellos que han oído y han respondido al Evangelio. No es suficiente con saber de Jesús. No es suficiente con tener una cruz en la casa.
No es suficiente con tener una Biblia abierta. No es suficiente con tener un papá, una hermana, una prima cristiana evangélica. No es suficiente con tener algún tipo de conocimiento, saberte algún versículo, saberte algún principio. No es suficiente con que nos portemos bien. No, hay que oír el evangelio. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El evangelio habla de que el hombre, el ser humano está perdido, es un pecador de nacimiento, un pecador que heredó su pecado de Adán y Eva. Tú y yo no decidimos ser pecadores, pero lo heredamos el pecado de Adán y Eva. Y ese pecado, ese único pecado es lo que nos separa de Dios. Dios nos ama, Dios nos ama y nos amó tanto a nosotros que Él dijo: ¿cómo hago para que esta gente, mi creación, mi humanidad, no se pierda en un infierno? Yo quiero que ellos vengan al cielo, quiero que vengan conmigo. Dios quiere que tú vivas con Él. Dios no quiere que tú te vayas a quemar eternamente en un infierno real, literal. Él quiere que tú te vas con Él. Él quiere más que tú te vayas con Él, que tú irte allá. Él desea más que tú estés allá, que tú mismo estar allá. Pero Dios sabe que no podemos llegar por nuestros propios medios. Dios sabe que la única manera de poder ir al cielo no es yendo a la iglesia, no es bautizándose, no es leyendo la Biblia, no es portándose bien, no es dejando de beber, no es dejando de fumar. La única manera de ir al cielo tiene nombre y apellido: Jesucristo. Por eso fue que Él vino aquí a la tierra. Cristo no vino a darnos un buen ejemplo. Cristo, como dice la gente por ahí, por la verdad murió Cristo. ¿Cómo Él va a morir por Él mismo? Él es la verdad. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino al cielo es exclusivo de Jesús. La única manera de que tú puedas llegar allá no es por tu buen comportamiento, no es por mi buen comportamiento, no por los méritos propios. Pastor, yo me bauticé cuando era niño. Eso no te ayuda. Porque aparte de eso, eso ni siquiera está en la Biblia. Nadie en la Biblia se bautizaba de niño. Son mentiras de la Iglesia Católica. Pastor, yo la verdad es que a mí me gusta esto, a mí me gusta lo de la religión, a mí me gusta este asunto. Es que ir al cielo no es cuestión de gusto, es cuestión de necesidad. O hay cielo o hay infierno. O hay cielo o hay infierno. No existe el purgatorio, no existe el limbo, no existe un estado intermedio. Dice la palabra de Dios que estamos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Y cómo sabe usted que el infierno existe? El infierno es real. El diablo quiere que tú no creas que el infierno es real. Cristo destapó la tapa del infierno y nos mostró que hay una realidad ahí. La gente, los seres humanos, nosotros que hemos nacido en pecado, si se nos ocurre irnos de este mundo sin resolver nuestro problema del pecado, pues lo que vamos a tener enfrente será un eterno y horrible, literal y verdadero y consciente infierno. ¿Alguna vez te has quemado? Sí. Volteando unas tajadas. ¿Te has quemado? Te quemaste nada más aquí. Ahora yo quiero que pienses cómo será todo el dedo. Dolería mucho. Ese tipo de quemadas con aceite hirviendo. Ahora yo quiero que te imagines toda la mano. No, está bien fea la mano. Ya no, ¿qué me he hecho? Está hinchada, mire. Ahora yo quiero que te imagines todo el brazo. Ahora quiero que te imagines todo el cuerpo quemándose. Ahora quiero que te imagines que se está quemando todo el día. Ahora quiero que te imagines toda la semana quemándote sin descanso. Ahora quiero que te imagines todo el mes quemándote sin descanso. Vivo, no te mueres. Ahora quiero que te imagines toda la eternidad que no tiene fin, estar en un lugar quemándote, sufriendo, vivo, consciente, pero no te mueres. Ese es el infierno. De ese lugar Dios quiere salvarte. No es religión, no somos los evangélicos, no somos los bautistas. No es una religión la que salva.
No es una religión la que te puede rescatar del infierno. Una vez muerto ya no hay esperanza. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego es el juicio. El cielo es un lugar demasiado hermoso para rechazarlo. Amén. Sí es. Dice la palabra de Dios que el cielo hay un registro de nombres de personas que van a ir allá. Por eso cantamos ese canto. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Qué te hace pensar que vas a llegar allá? ¿Qué te hace pensar que tú vas a estar por la eternidad en las glorias eternas? Por tus propios méritos, por las cosas que tú crees que haces bien. Déjame decirte que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia, dice la Biblia, para Dios. La única buena obra que Dios ve, el único mérito que Dios ve fue el que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Punto y se acabó. En una ocasión Cristo le dijo a los discípulos: pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dice la palabra de Dios que estar ausentes del cuerpo es estar presente inmediatamente al cielo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo decía, para mí, el morirme para mí será mejor. La muerte para algunos de nosotros es algo horrible. Pero Pablo, y para aquellos que hemos recibido a Cristo, sabemos que la muerte no es morir. La muerte no es que se acaba la vida, no es que se cesa. No, la muerte es una puerta abierta a una vida mejor. Para aquellos que han recibido a Cristo, para aquellos que son salvos. Amén. Si no has recibido a Cristo, no hay esperanza para ti. No lo hay. Pórtate bien lo que tú quieras. Sé el mejor papá, la mejor mamá, el mejor hijo que tú puedas. No robes, pórtate bien. Haz siempre las cosas bien. No bebas, no fumes, no bailes, no te drogues. Sé honesto, trabaja, sé el mejor vecino que tú puedas ser. Hazlo bien como tú puedas. Muérete y te vas a perder. Porque no es lo que tú y yo hacemos. Se trata de lo que Cristo ya hizo. No recibes a Cristo, estás perdido todavía. Pablo decía que la muerte para él era ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Que el cielo es hermoso, claro que lo es. Que el cielo es un lugar maravilloso, claro que lo es. Es un lugar sin sufrimiento. Es un lugar sin dolor. Es un lugar sin tristeza, es un lugar donde no hay rabia, es un lugar donde no hay melancolía, es un lugar donde ya no hay tragedia, es un lugar donde ya no hay malos recuerdos. Ese es un lugar lleno de gozo, es un lugar lleno de alegría, es un lugar y todo es bello. ¿Sabe por qué es bello? No es porque ya no existen cosas malas, es bello porque ahí vive una persona preciosa llamada Jesús. Por eso el cielo es tan importante. Dice la Biblia, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro en el cielo, transparente como el vidrio. Y no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dios desea que vayas allá. Dios quiere que vayas allá. Dije, Dios quiere que tú vayas allá. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Erickson, ¿darías todo uno de tus hijos? Tienes 3. Si te dijeran, Dios guarde, y si te dijeran, van a matar a todos los de Reyes, nos van a matar, vienen a matarnos, vienen esta tarde. La única manera que no nos maten es que sacrifiquemos un niño, una niña. Y tú tienes 3. Danos una. Danos una o uno para que no nos maten. ¿A cuál darías? Lo pensó. ¿A cuál darías? Te dijeran, danos a quien ames menos, pues. Al que menos te importe, danos ese. ¿A cuál darías? Tú no darías. Tú no los darías, ¿verdad que no? Ni porque la gente de Reyes que se mueran. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene Dios? ¿Cuántos hijos tiene Dios? 1.
El resto son adoptados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Qué es esto? Unigénito. Único. Dios tiene un solo Hijo. Uno solo tiene. Pastor, todos nacemos hijos de Dios. Eso es una mentira del diablo. Eso no está en la Biblia. Él tiene uno solo. Y aún así, Él lo dio por ti. Y lo vio morir en la cruz. Vio cómo fue golpeado, roto. Mi Cristo, el que murió por mí en la cruz, no se parece en nada al Cristo que está al fondo de la iglesia católica, que tiene una rayita aquí y una en las piernas. No, dice la Biblia que el Señor Jesucristo, el Rey del cielo, llegó como carne molida. Dice el libro de Isaías 9, que no había parecer en él. Verlo, no se sabía si era un ser humano. Él llegó molido, Él fue molido por nuestros pecados. Y Él permitió ser molido, Él permitió ser golpeado, Él permitió ser flagelado. Y se cayó la boca y no habló porque te amó. Porque Él sabía que un día tú vendrías por aquí, por Cabudare, y alguien te iba a hablar para que tú pudieras conocer el gran amor que Él te tiene. Y hoy tú pudieras abrirle tu corazón y decirle: Señor, la verdad es que he estado ciego, no sabía cuánto tú me amabas. No sabía toda esta historia, que tú me quieres en el cielo y que diste tu vida por mí y fuiste al sepulcro y dormiste 3 noches y 3 días, dormiste en el sepulcro y luego al tercer día resucitaste. Todo eso lo hiciste por mí. Gracias, Dios, por haber dado a tu Hijo por mí. ¿Quién era yo? ¿Por qué soy tan valioso para ti? Porque tú eres su creación. Y eres el objeto del odio de Satanás. Él te ama. Él te ama. Él te ama como nadie. Ni tu madre te ama tanto como Dios te ama. Y hoy te dice: quiero que vengas a vivir conmigo. Con todos los gastos pagos. Todo ya mi Hijo lo pagó en la cruz. Su sangre, su vida. La Biblia dice que Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Salvo? ¿Qué es eso? Yo escuché por años ser salvo. ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere ser salvo? Pero no explicaban cómo serlo. No explicaban qué era ser salvo. Somos pecadores, no podemos ir al cielo. No, el cielo no es para nosotros. Somos pecadores, el infierno es lo que merecemos. Pero Dios quiere salvarnos. ¿Qué es ser salvo? Ser salvo es ser arrebatado de un peligro inminente. Y tiene que ver con que Dios me da salud y seguridad espiritual. El pecador, tú y yo necesitamos ser salvos. Cristo dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar. Este es el diablo, y destruir. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice Jesucristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, ese es el diablo, y que no es el pastor de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Cristo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y conocen al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. Al cielo no se va por descendencia religiosa. Al cielo no se va por herencia cristiana. Pastor, yo tengo una tía monja. ¿Qué tal? Si no te arrepientes de tus pecados, invitas a Cristo a entrar en tu corazón, tú y tu tía monja se van a ir al infierno. Al cielo no se va por bautismo. Es que yo me bauticé. El bautismo no salva a nadie. El bautismo no perdona pecado. ¿Alguien aquí, por favor? Al cielo no se va por fuerza humana. La Biblia dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sabe que la gente no quiere nada con Jesucristo? La gente puede escuchar el evangelio una y otra vez. La gente puede escuchar que Cristo le ama. La gente puede escuchar que Cristo quiere salvarle. La gente puede escuchar que Cristo murió por ellos en la cruz. La gente puede escuchar que Cristo quiere llevarles al cielo gratis. Y aún así la gente no quiere conocerle. Que no te pase esta mañana a ti así.
que hoy la palabra de Dios pueda encontrar cabida en tu corazón. Pero luego dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino aquí a la tierra y lo llevaron a una cruz. Y luego dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no es una herencia, ni por voluntad de carne. No es un asunto que yo me propongo hacerlo y lo logro, ni voluntad de varón, sino de Dios. La única manera de ir al cielo es a través de Jesucristo. La gente se atreve a rechazar a Cristo. Dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Tú sabes por qué la gente rechaza a Cristo? La gente sabe que necesita a Cristo. La gente sabe que necesita abrirle las puertas de su corazón a Cristo. La gente sabe que necesitan aceptarlo, porque si no va a haber un infierno eterno. La gente sabe que la única manera de ir al cielo es a través de Cristo, pero la gente sigue rechazando a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Hay hombres que rechazan a Cristo por el solo simple hecho de que si aceptan a Cristo ya no van a poder beber más. Hay hombres que rechazan a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque saben que si reciben a Cristo ya no van a poder mujerear más. Hay mujeres, hombres, niños que rechazan a Cristo porque saben que si reciben a Cristo no van a poder ir más a fiesta, no se van a poder drogar más, no van a poder vivir una vida horrible, miserable, alejado de Dios. La gente prefiere esta tierra, este mundo, los vicios, que Jesucristo. Por eso la palabra de Dios es tan clara y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la razón por la que Cristo vino al mundo, para pagar por nuestros pecados, para derramar su sangre en la cruz del Calvario, para morir en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar. El lugar que debíamos haber muerto y la condenación que debíamos sufrir, Él la pagó. Solo porque nos amó. Su muerte fue sustitutoria. Él pagó en la cruz nuestra deuda del pecado. Luego murió y fue sepultado, y al tercer día Él resucitó de entre los muertos y se fue a ese cielo, al tercer cielo. Se fue visible y corporalmente y se sentó allá. Y desde allá, a través de este servidor y de su palabra, te está diciendo, quiero que vengas aquí conmigo, pero tienes que arreglar primero conmigo. Cristo está esperando gente allá. Él quiere que tú vayas allá. Por eso Él vino a buscarte aquí. El cielo es real. El cielo es maravilloso. Eso es el cielo. Estar en el cielo es estar con el ser más maravilloso. Piense por un momento. ¿Está usted seguro de irse allá si usted muriera en este momento? No le estoy preguntando cuán buena persona usted es. No le estoy preguntando si usted sabe algo de Cristo. No le estoy preguntando si alguna vez usted leyó la Biblia. No le estoy preguntando si a usted le gustaría ser evangélico o le gustan las cosas de los evangélicos. No le estoy preguntando si usted quiere regresar a venir a la iglesia. No le estoy preguntando si usted es una buena persona. Le estoy preguntando, ¿usted está seguro que usted se irá allá? Porque si no hay cielo, hay infierno. Por eso es que invitamos a la gente a venir a la iglesia. Por eso es que salimos los sábados a predicar el evangelio. Hermanos de la iglesia, piensa en tus familiares. ¿Qué será de ellos si no aceptan a Cristo como su Salvador personal? Por eso debes predicarle el evangelio. Y debes predicarle con tu vida, jóvenes. Algunos de ustedes tienen que predicarle con sus vidas a sus padres. No te canses de invitarles a la iglesia. El diablo siempre va a hacer su parte para obstaculizar que la gente venga. Nadie que invitamos ayer en la mañana en este sector, nadie vino. El diablo sabe hacer su trabajo.
nosotros los cristianos también sabemos hacer el nuestro. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Si no hay un cielo, entonces va a haber un infierno. Pastor, para ir al cielo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dígame. Sencillo. Esta es la parte más fácil del mensaje. Lo único que tienes es que aceptarlo. Aceptarlo en tu corazón. ¿Cómo? Pídeselo. ¿Qué debo pedirle? Dile hoy que tú reconoces que eres un pecador. Dile, yo reconozco que soy un pecador. Y sé que por mi pecado, no por lo que yo ando haciendo, sé que mi pecado me va a llevar al infierno. Pero no quiero ir allá. Yo no me quiero perder, dile. Yo quiero que tú me perdones mis pecados. Perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. Hoy quiero creer en ti. Hoy quiero invitarte a entrar en mi corazón. Ven, ven hoy, ven. Entra en mi corazón, sálvame. Sálvame, Señor. Lávame con tu sangre. Dame vida eterna. Si tú se lo pides con toda tu fe, y si tú se lo pides con todo tu corazón, Él te va a oír. Él te va a perdonar. Él te va a salvar. Él te va a dar vida eterna. Y entonces, y solo entonces, te podrás ir al cielo. Pero habrá gente que dice, buen mensaje. Buen mensaje, pastor. Pero ¿sabe qué? Hoy no. Hoy no. Hoy no lo haré. Hoy no lo haré. Necesito estar preparado para eso. Déjame decirte, ya naciste preparado. ¿Cómo? Naciste pecador. Nacimos preparados. Hoy no, pastor. Lo haré otro día. La Biblia dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La Biblia no dice que para mañana sea un buen tiempo para ser salvo, o para pasado mañana, o para el próximo domingo. La Biblia dice que el día de salvación es hoy. Es hoy. ¿Sabe por qué es hoy? Porque usted no sabe si usted mañana a esta hora está vivo. Y si usted se va de aquí hoy sin recibir a Cristo, y se va de este mundo y se muere sin recibir a Cristo, entonces no habrá cielo. No habrá un tercer cielo. Habrá un infierno. La única manera es que hoy usted le abra su corazón a Jesús y le diga, Señor, hoy quiero, hoy voy a hacerlo. Hoy te entrego mi corazón. Sálvame y dame vida eterna.